¿Está grabando? Ahí sí. Ya, entonces, lo que vamos a ver hoy día son anillos. Sí, en el título hay harta cosa, pero no creo que alcancemos a ver todo. Anillos, ideales, yo creo que con que lleguemos hasta anillos neperianos, estamos impecables. Lo demás ya vamos a ir lentito nomás. Entonces, y vamos a repetir un par de cosas que ya hemos visto, porque una vez que ya vimos grupos, los anillos se nos hacen más fáciles o viceversa, porque hay algunos cursos que parten con anillos. Porque las propiedades muchas se parecen, los morfismos, se parecen algunas propiedades de, eh, como por ejemplo, como la misma definición de anillo, se define a partir de grupo y de semigrupo. Entonces vamos reciclando todo lo que ya tenemos y se nos hace extremadamente fácil. Entonces un anillo tiene dos operaciones. El grupo tenía una, el anillo tiene dos. En la que en la primera operación es un grupo abeliano y muy importante, abeliano. Y en la segunda operación es semigrupo. Es decir, asociativo, asociativo y nada más. Aunque aquí tengo un error yo. Sí, lo voy a corregir después. Está malo. Está malo, malo, malo. Es un monoide. Es un monoide. ¿Y por qué? Porque estrictamente, y esto que quiero que quede claro, estrictamente los anillos son grupo abeliano y semigrupo. Pero para los efectos del álgebra conmutativa, que es lo que nosotros trabajamos en todo este curso, que nunca se nos menciona, pero así es la álgebra conmutativa, trabajamos con anillos en gran parte abelianos, pero que con la segunda operación hay neutro, ¿sí? En el caso típico, el neutro de la suma es el 0 y el de la multiplicación es el 1. Entonces nosotros imponemos que sea un monoide. Esa es una cosa importante. Y además es compatible, además las dos operaciones son compatibles. Es decir, se distribuye bien para la multiplicación, para ambos lados. Ahí tenemos un anillo. Y además, esto lo voy a dejar aquí, monoide. Y además es abeliano si es el monoide es abeliano. ¿Sí? Y recuerden que no es necesario que la segunda operación sea grupo, es decir, no es necesario que tengan inversa, pero sí podíamos llegar a poner el apellido abeliano cuando la segunda operación es abeliana, dado que la primera siempre lo es. Eh, y finalmente diremos que un anillo abeliano es un cuerpo cuando esta palabra monoide se transforma en grupo. Ahí tenemos grupo en ambas operaciones tenemos grupo, entonces es un cuerpo. ¿Por qué? Porque, eh, porque todo elemento bajo la segunda operación tiene inverso excepto el cero. Sí, esta creo que lo mencionamos como la segunda ayudantía, pero ahora le vamos a sacar todo el partido que tiene estas definiciones. Y por ejemplo, tenemos anillos abelianos típicos en los enteros módulo n. Otro anillo, pero que no es abeliano, el de las matrices, muy conocido igual, pueden tener coeficiente en z, puede tener coeficiente en r, en c, en un anillo cualquiera. Y ejemplos de cuerpo, los cuatro que hemos venido trabajando. Yo aquí oficialmente, si quieren, les puedo hacer un diploma tipo certificado, de que oficialmente ya conocen más cuerpos que el profesor Alejandro Mon. Porque él conoce dos cuerpos nuevos, que son R y C. Bueno, ahora ustedes conocen los racionales y y el cuerpo finito de PLM. Y lo maravilloso es que después de un par de ayudantías más, ustedes van a saber hacer infinitos cuerpos. Ya, pero ya con cuatro que sepan, saben más que un montón. Todos los anillos que estudiaremos serán abelianos. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente bajo el contexto de álgebra abeliana, excepto las matrices. Todo lo que respecta a lo que sigue en el curso, vamos a ver generalmente anillos abelianos. Y recordemos una cosita que ya habíamos visto igual en la ayudantía 2, que tiene que ver con las unidades de un anillo, y también voy a hacer
una pequeña corrección en que esta notación, que es el grupo de unidades, o el grupo multiplicativo también se le llama, que son todos los elementos de un anillo, es decir, necesito tener dos operaciones, y que bajo la segunda operación esos elementos sean invertibles. Exista un b, tal que al multiplicarlo con mi elemento, llego al neutro. Y en este caso el neutro sí lo puedo denotar como uno. Cuando ahora estamos en el contexto de anillo, nosotros podemos empezar a ver esas nociones de número, entre comillas, pero siempre pensando el uno como un neutro y no como el uno de toda la vida, porque puede tener otras propiedades. Eh, ya, tenemos eso, que es el grupo de las unidades, y que además que si este anillo es cuerpo, nosotros sabemos que se traduce en todo el cuerpo menos el cero, dado que por definición todos los elementos invertibles de un cuerpo bajo la segunda operación son todos menos el cero, por definición. ¿Sí? Y la acotación que quería hacer es que generalmente em, se ocupa esta notación igual para el mismo grupo de unidades, pero hay gente que hace la salvedad en que en que A no necesariamente es un anillo cuando ocupo esta notación. Esta notación es un poco más general y la puedo ocupar incluso en contextos de grupo, solamente para decir los elementos, elementos distintos de cero en un grupo A. Creo que una vez me hicieron la pregunta por el grupo. Esa es la pequeña distinción. Pero a veces estas dos se ocupan indistintamente. ¿Sí? Hasta ahora estamos viendo cositas simples. Morfismo de anillo, de nuevo, la compatibilidad tiene que ser la misma. Por ejemplo, el anillo más punto y tenemos un anillo B con operación triángulo y operación cuadrado. Tenemos que tener un morfismo. Recordemos en el anillo que teníamos. La primera operación era grupo, abeliano, y la segunda operación era monoide. ¿Qué significa eso? Significa que bajo la primera operación debo tener un morfismo de grupo y bajo la segunda un morfismo de monoide. Y esos dos morfismos hacen en general un morfismo de anillo. ¿Sí? Con la salvedad de que nosotros ahora por definición, y así lo vamos a construir nuevamente por el contexto de álgebra conmutativa, vamos a imponer que el 1 vaya al 1, que el neutro del anillo de partida vaya a parar al neutro del de llegada. Y que si recordamos el contexto del grupo, esto era gratis. Era gratis nosotros cuando teníamos que f de 1 era 1, en los grupos siempre ocurría, pero en los monoides no. Y este 1 hace referencia al neutro del monoide. ¿Sí? Siempre piensen el neutro del monoide del 1 y el neutro del grupo es el 0, para el contexto de anillo. Por lo tanto, nosotros, para que las propiedades sean bonitas y podamos hacer cosas ideales en el contexto de anillo, nosotros imponemos esta condición de que el 1 vaya a parar al 1. O más estrictamente, el neutro de la segunda operación vaya a parar al neutro de la segunda operación del primer anillo, vaya a parar al neutro de la segunda operación del segundo anillo. Y esto en particular me dice que el grupo multiplicativo de unidades, perdón, la imagen directa del grupo multiplicativo es un grupo multiplicativo. Y que vive, o sea, perdón, es un subconjunto del grupo multiplicativo del de llegada. Y eso es directo por esa condición que impusimos. Otras cositas que recordar que ya habíamos visto, notación. Si es isomorfismo, si es biyectivo es un isomorfismo y se denota así. Si es si los anillos son iguales es un endomorfismo. Y si es un endomorfismo biyectivo, es un automorfismo. Es decir, es biyectivo y son los mismos anillos. Toda esta notación que ya habíamos visto en contexto de grupo. Luego, cualquier duda, me interrumpen nomás. Pero siento que hasta ahora hemos estado como recapitulando cosas. Ahora tenemos algo nuevo, que son las álgebras, que contigo, Benja,
lo vimos así, una pasada súper rápida una vez. Que básicamente una álgebra es un anillo, ¿sí? Es un anillo que a partir de un anillo crea otro. Piénsenlo así. Esta es una cajita y yo tengo un anillo A. Cuando yo la introduzco a la caja, creo otro anillo diferente a partir de un anillo. ¿Y eso cómo ocurre? Creándome un morfismo que se llama morfismo estructural, que va a parar esto es un poco más abstracto, pero va a parar del anillo que crea al que cree, ¿sí? Este D es el A álgebra, ¿sí? Y cuando yo le incorporo a mi definición un morfismo estructural, estoy creando una álgebra. Y en el caso de que mi anillo fuese un cuerpo, recuperamos la noción de espacio vectorial, ¿sí? Donde yo puedo sumar cosas, pero recuerden que es un anillo. Entonces, como es un anillo, también puedo multiplicar cosas, ¿sí? Y al multiplicar cosas, nosotros podemos multiplicar, entre comillas, vectores. Esa es como la noción importante, ¿sí? Y otra cosa, para hacer la salvedad inmediatamente, podemos definir lo que es un A módulo. Y un A módulo es casi lo mismo que un A álgebra, pero en vez de generar un anillo, genera un grupo. Y al generar un grupo, no puedo multiplicar los vectores. Entonces recupero la noción de espacio vectorial a secas. Espacio vectorial, cuando a la módulo yo le pongo un cuerpo, tengo espacio vectorial. Y cuando a la álgebra yo le pongo un cuerpo, tengo un espacio vectorial, pero con estructura de anillo porque ahora puedo multiplicar cosas. ¿Sí? Y estas cosas son más generales, que como se acaban de dar cuenta, en el caso particular del cuerpo retomamos muchas definiciones que ya conocíamos, pero abarcan muchas más. Y por abuso de notación, nosotros podemos multiplicar los elementos de estos anillos que creamos de la siguiente forma. Yo multiplico, por ejemplo, f de A a B, multiplico algo de A con algo de B, de tal forma mando a la imagen y ahí lo multiplico con B. Pero yo lo puedo denotar como A por B nomás. Y se subentiende, en el contexto se da a subentender a qué operación nos referimos. ¿Sí? Con esta nueva definición, ¿alguna duda? Entonces, se podría decir como que el álgebra es como más grande que la módulo, ¿o no? O al revés. Sí, Se es más entiende que, grande. por así decirlo. No, perdón, me equivoqué, al revés. Al Es revés, que ¿verdad? Sí. esa es nuestra, esa es como la contraintuición que tenemos, porque recordemos que los anillos están dentro de los grupos. Uno puede pensar que el anillo tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Pero al tener muchas cosas lo hace más restrictivo, ¿verdad? Claro, ¿No es cierto? Entonces, cuando a un grupo yo le pongo otra operación y esa operación le pido condiciones, genero los anillos. Por lo tanto, los anillos son menos cosas, por lo tanto, em, las álgebras son más chicas. En definitiva, las K-álgebras están contenidas en, en los A módulos. Es como que podríamos hacer esto. A módulo, allí tenemos la A álgebra y por acá adentro tenemos los espacios vectoriales. ¿Se entiende? sí se entiende súper bien. Ya acá. Y recuerden, siempre es bueno, muy bueno hacerse como cosas análogas o darse ideas o ejemplos simples. Entonces, siempre, ¿cómo lo recuerdo yo siempre? Una álgebra, un espacio vectorial, aunque no siempre, porque espacio vectorial es cuando es cuerpo, pero en general es un espacio vectorial con estructura de anillo. Y cuando es un módulo, es un espacio vectorial. Pero un par general, porque le puedo poner cualquier anillo. Y tenemos algo más loco, y que si ustedes se pueden estudiar teoría de categoría, las cosas se ponen aún más locas, en el sentido de que nosotros teníamos una álgebra, voy a volver a la álgebra,
en la que, por definición, había un morfismo estructural. Pero ahora nosotros podemos tener un morfismo de álgebras. Es decir, le puedo asociar un morfismo a algo que ya es un morfismo. ¿Sí? Y eso en lo que viene en teoría de categoría es extremadamente loco porque uno le puede asociar funtores a cosas que piensen como que yo puedo asociarle funciones a funciones a funciones. Así algo loco que si se pueden estudiar, tienen para investigar por todos lados. Pero un morfismo de álgebra es, eh, es un morfismo que se puede representar fácilmente con un diagrama conmutativo. ¿Sí? Porque un morfismo entre álgebra quiere decir que ambos anillos resultantes B y C fueron generados por el mismo anillo A. De tal forma que tengo este morfismo estructural de A a B y tengo este otro morfismo estructural de A a C. Entonces, la forma en que yo creo morfismos de álgebras es que impongo que tiene que existir algo que conecte B y C. Eso es todo. Si yo tengo un morfismo de álgebras, entonces tienen que estos dos que no están conectados con nada, tienen que ser compatibles. Y ese que yo impongo que sea compatible es el morfismo de anillos eh, entre álgebras. ¿Sí? Algo que no vamos a ocupar mucho, así que, pero es importante que se entienda, pero no lo vamos a ocupar mucho. Ejemplo de anillo polinomio, probablemente lo conocen, en álgebra lineal se ocupa mucho, eh, es este de acá. Pero este anillo de polinomios es más generales porque nosotros, por ejemplo, en álgebra lineal comúnmente ocupamos este anillo. Son polinomios con coeficientes NR. Es un cuerpo, pero nosotros un anillo lo podemos hacer con coeficientes en un anillo cualquiera. ¿Sí? Y ese anillo genera otro anillo. ¿Se entiende la idea o no? Yo tengo un anillo A, pero los polinomios son otro anillo. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o está difusa todavía? Creo que no tanto. No sé si. Sí, porque el álgebra era un anillo que crea otro. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, piensen Z. Z es un anillo. Pero ¿qué pasa si yo tengo este anillo de polinomios? Es otro anillo, creado por Z. ¿Por qué? Porque son las cosas ahí, coma equivale a i, desde i igual 0 hasta n, con ahí donde viviendo en Z. Entonces, tengo un anillo y en base a este anillo creé otro que es el anillo de polinomios. Eso es una álgebra. Así de simple. Ahí tienen un ejemplo muy concreto. Y esto que tampoco es tan importante, pero igual lo voy a mencionar, que nosotros podemos ver al anillo de polinomios como la álgebra más pequeña equipada con una lista de n elementos. Es como que decir, recordemos que podemos crear anillos con anillos. Entonces, el anillo más pequeño que yo puedo crear a través de un anillo es el de polinomio. Eso es todo. Eso es a lo que quería llegar. Puedo crear otros álgebras, pero lo más mínimo que yo puedo llegar a crear es el anillo de polinomio. Algo más chico, imposible. Y creo que esta cosa no es propiedad universal. Pero explícitamente, recordemos que las álgebras tenían un morfismo asociado, estructural que se le llama, pero es un morfismo al fin y al cabo. Entonces, existe un morfismo proyección, ¿sí? Proyección en el que yo proyecto este anillo de polinomios a otro anillo, de tal forma que al restringirlo a es igual a este phi que está acá. ¿Y quién era phi? Este que está acá.
resumo. Tengo un morfismo que va de A a B. Entonces esto se puede hacer con un diagrama conmutativo. Existe un único morfismo que toma, por ejemplo, lo podríamos equipar así. Eh, tenemos este anillo que va a B, que es único, y tenemos, y tenemos otra cosa por acá, que también va a B, ¿sí? Y que cuando yo a este que está acá, que es pi, lo restrinjo al anillo, solamente al anillo, es decir, todos los x tienen potencia cero, son puras sumas de números, coincide con el primero que yo creé, ¿sí? Y explícitamente manda esta combinación lineal a la combinación lineal de los coeficientes, ¿no? No es muy útil, no es muy... no lo vamos a ocupar, pero existe y así funciona. Sí, así que no le voy a dar mucho énfasis a esto. Algo que ahora sí es muy importante es el dominio de integridad o anillo integral, si no me equivoco, como lo llama el profe. El profe en su libro creo que lo tiene como anillo integral, pero en la mayoría, si no me equivoco, casi toda la literatura que yo he leído de álgebra abstracta, lo llaman dominio de integridad o dominio. ¿Sí? Y un dominio de integridad es un anillo un poco más restrictivo. ¿Sí? ¿Y cuál es la restricción? Es que yo tomando dos elementos en el anillo, distintos de cero, y cuando los multiplico me da cero, necesariamente uno es cero o el otro es cero. Ese es un dominio de integridad. Y nosotros tenemos que z es un dominio. Sí, porque yo por ejemplo, cualquier número que multiplique diferente de cero con otro distinto de cero, necesariamente es distinto de cero. 5 por 3 nunca va a ser cero, nunca. O cualquier A por B nunca va a ser cero si A y B son distintos de cero. Pero ustedes pueden pensar en otro anillo, el anillo de las matrices. Entonces, ustedes saben que pueden tener matrices que no son nulas, que al multiplicarlas dan nulas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo, voy a inventar, pero siento que esto me va a resultar. Si yo multiplico estas dos, sí. Si yo multiplico estas dos, me da la matriz nula, pero ninguna de las dos matrices son nulas. Por lo tanto, nosotros con este único contraejemplo podemos afirmar que el anillo de matrices, con coeficiente en algún cuerpo en general, o un anillo mejor en más general, no es un dominio. Ahí tenemos un ejemplo de no dominio, o de un anillo no integral, como le gusta llamarlo el profe. Z es un dominio, y en general todo cuerpo es dominio. Y esto es súper fácil de entenderlo, porque en los cuerpos, todos los elementos bajo la segunda operación tienen inverso, excepto el cero, ¿verdad? Entonces, cuando yo resuelvo esta ecuación, yo puedo perfectamente multiplicar por a la menos 1, porque sé que existe. Entonces yo sé que b, chuta, no quiero escribir esta cosa, se quedó pegado. Esperemos un poco que vuelva. Ahí está. Esta operación me dice necesariamente que la inversa de a es b. Y como yo sé que a es distinto de cero, su inversa también es distinto de cero, y todo funciona perfecto, es un dominio. ¿Sí? Y claramente los enteros módulo n son un dominio sí, solo si n es primo. Que además sabemos que sí, solo si ZNZ es cuerpo. Perdón. Sí, pues, es cuerpo. Entonces nosotros tenemos claro como que, pero si arriba dijimos que todo cuerpo es dominio, ya tenemos una implicancia. Todo cuerpo va a ser dominio. Pero ¿será que todo dominio ZNZ va a ser cuerpo? Y si tenemos la equivalencia, porque nosotros basta tomarnos un contraejemplo, por ejemplo. eh, alguno que no sea primo, el 4 por ejemplo.
Y basta buscar dos elementos que multipliquen cero, que no sean cero, por ejemplo, el 2 por 2, y eso es cero. Entonces no es dominio cuando no es primo. ¿Sí? Este concepto es súper importante, dominio de integridad o dominio integral o anillo de integridad. Otra cosa importante, que también es un anillo, y incluso más que ser anillo, es un poco más restrictivo, es un cuerpo de fracciones, que es un dominio. Y se denota así como la frontera en la topología o Kasubá. Me parece mucho que el profe lo denota así, no estoy seguro. Pero que son las fracciones generadas por las clases de equivalencia. Así como cuando ustedes construyen Q a partir de Z. ¿Y cómo se construye? Con esta relación de equivalencia. ¿Sí? Yo sé que A por AB' es igual a A'B, sí, solo sí, estas fracciones son iguales. Y eso, y probablemente lo han escuchado docenas de veces en matemáticas, que soluciona el problema de tener que un medio sea distinto de dos cuartos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque multiplicando cruzado nos damos cuenta que en realidad era lo mismo. ¿Sí? Y eso es importante porque así generan una clase de equivalencia en la que nosotros sabemos que un medio pertenece a la clase de equivalencia de esto. Todas las simplificaciones del mundo posible las meto en la clase de equivalencia y me hacen un elemento. Y genera un dominio. Y estos ejercicios no los vamos a hacer. Este no lo recomiendo, no mucho, pero este sí lo recomiendo. Estamos recién partiendo, así que primero tenemos que digerir los contenidos. Pero ese es bueno. Demostrar que si es dominio, entonces el anillo de polinomio también es un dominio. No es muy difícil, pero es súper útil. Y más ejercicios que este sí es interesante. A ver, el 3. Ah, por inducción. Nosotros se demuestra que literalmente es por inducción sale directo. Nosotros podemos demostrar que si A es dominio, entonces el anillo polinomio también es un dominio. Y nosotros tenemos anillos de polinomios con más variables. Por ejemplo, nosotros podemos tener este anillo de polinomios con variables x e y, que son, por ejemplo, cosas del estilo xy más x cuadrado 5y o 5y cuadrado más 3x. Estos viven aquí. Anillo de polinomio, pero con dos variables. Y con una variable finita, o por lo menos numerable, de variables distintas, podemos afirmar que también es un dominio de integridad. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Voy muy rápido, muy lento? Todo Todo, bien. todo perfecto, ya. Ya, entonces llevamos cosas útiles como las álgebras y los dominios de integridad. Otra cosa súper útil son los ideales. Los ideales son magníficos, porque nosotros, por ejemplo, sin yo haberles definido, ustedes quizás podrían decirme cómo se debería comportar un subanillo, ¿no es cierto? Dime tú, Benja, ¿qué entenderías por subanillo sin yo habértelo definido antes? Como que mantenga las operaciones bueno, las operaciones, mantenga los neutros, podría ser. Y bueno, un subconjunto del anillo que mantenga las operaciones y los neutros. No se me ocurre que otro. Sí, sí, está perfecto. Es un subconjunto del anillo que mantenga los neutros y que además sea un anillo. Es decir, que tenga todas las propiedades de arriba, que las herede hacia abajo. Eso es un subanillo. El problema de los subanillos es que no nos sirven para cocientar. ¿Se acuerdan antes cuando teníamos en los grupos, teníamos subgrupos, pero no siempre podíamos cocientar por un subgrupo? Y nosotros formalizamos la idea de cocientar
y vimos que necesariamente para cocientar necesito subgrupos normales. Cumplen propiedades bonitas, etcétera. Subgrupos normales, otros subgrupos no me sirven. Aquí ocurre lo mismo y la idea es análoga. Los subanillos no me sirven, pero los ideales sí, los ideales son perfectos para cocientar. ¿Y qué es un ideal? Bueno, es un subgrupo bajo la primera operación. Y segundo, eh, cuando yo le multiplico cosas por la izquierda que viven en el anillo, se sigue quedando en el ideal. Por ejemplo, por ejemplo, todos los NZ estos son ideales de Z, ¿sí? Y eso es claro porque cada vez que yo le multiplico cualquier cosa de Z, se sigue quedando en NZ. Por ejemplo 3Z. Si yo al 6 le multiplico 2, sigue siendo un múltiplo de 3. Si yo al 9 le multiplico 7, sigue siendo un múltiplo de 3. Entonces, todos los NZ, sean primos o no, se comportan como ideales. Y además es súper intuitivo porque nosotros también demostramos, cuando estábamos en grupo, que todos los subgrupos necesariamente son de la forma NZ. Y además son normales. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la idea. Si yo no puedo tener un subgrupo de Z, perdón, un ideal de Z que no sea de esta forma, dado que tiene que pasar primero por el filtro de ser subgrupo. Y todos los subgrupos son así. Esas también son ideas que se heredan de los grupos. Y una observación es que cuando consideramos este anillo cociente, es decir, cuando cocientamos a un anillo por un ideal, todo funciona perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, sumamos dos cosas del ideal y sigue siendo un elemento de la misma forma. ¿Sí? Algo de A más I sigue siendo algo más I. ¿Sí? Eso es por definición de clase. Es decir, está bien definido. Y además la multiplicación también, porque ¿qué pasa cuando yo multiplico esto? Tengo AB más AI más IB y también tengo I cuadrado. Bueno, pero AB, esto es sí y esto es sí. Bueno, y quizás se preguntarán, pero el B lo está multiplicando por la derecha. Da lo mismo. De hecho, creo que el profe no hace distinción porque existen ideales por la izquierda e ideales por la derecha. Lo mismo que cuando estábamos en grupo, que existían clases laterales por la izquierda, clases laterales por la derecha. Pero el profe no hace la distinción y nosotros vemos ideales que funcionan por ambos lados. ¿Sí? Pero en la literatura más general, sí se hace la diferencia y son cosas distintas. De hecho, yo varias veces eh, me compliqué con ejercicios porque para mí el ideal, porque yo no aprendía los documentos del profe. Entonces yo decía, chuta, pero el ideal es por la izquierda nomás, o por la derecha. Pero bajo la hipótesis del profe era por ambos lados, entonces yo podría hacer más cosas. O me complicaba de que por ejemplo, f de 1 iba a parar al 1, ¿sí? Y esto no ocurre, no ocurre. Pero el profe nunca menciona que estamos bajo la álgebra conmutativa. Y eso es importante porque nos da muchas hipótesis que podemos ocupar en nuestro ejercicio. Entonces es importante tener claro cuáles son todas nuestras hipótesis antes de hacer un ejercicio. Tanto las que nos dan como las que deberíamos saber. Y eso, pues, entonces nos damos cuenta que funciona perfecto bajo la multiplicación y bajo la suma. Bajo el análisis anterior se traduce en el hecho de que esta proyección, al igual que cuando estábamos en su grupo, cuando proyectamos un grupo a su cociente, esta cosa es sobreyectivo. ¿No es cierto? Sobreyectivo y es un morfismo de anillos. Es un morfismo sobreyectivo. Todo perfecto. De tal forma que el kernel es lo que yo cocienté. Todo lo que yo cociento es neutro, es como todo lo que no me sirve. Ese es el lema que tiene que tener siempre en la mente. Cuando yo cociento algo es porque no me sirve. Y cuando lo cociento, lo meto todo en un saco, lo hago un elemento y hago que todo funcione perfecto. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo inyectividad. Y cuando tengo inyectividad, puedo empezar a hacer isomorfismo y muchas cosas que no sirven para hacer ejercicio.
Y viceversa, yo sé que si esto es un subgrupo, de tal forma que esto es un morfismo de anillo, entonces necesariamente es ideal. Todo funciona perfecto. Es decir, siempre que cociento tiene que ser ideal, necesariamente. Es suficiente, pero además es necesario. Y el teorema de la propiedad universal que ya habíamos visto con grupos, que se traduce exactamente y la demostración es idéntica, por eso no la voy a poner, porque es literalmente calcar la demostración de grupo, pero que me dice que yo me tomo un morfismo que va de A a B, de tal manera que I sea cero, es decir, que I sea el kernel, otra forma de verlo, de tal forma que tengo ese kernel y cuando yo cociento por ese kernel, me queda un único morfismo que va de acá a acá. Es decir, yo tengo este morfismo original, este mismo morfismo original, yo puedo inventarme la proyección y luego de inventarme la proyección, siempre va a existir y de manera única este morfismo que va de la proyección a donde yo realmente quería llegar. Y esto se traduce de manera así. Puedo irme por arriba o puedo irme por abajo. Y estas cosas son las que nos ayudan a hacer los cocientes y a ver los isomorfismos y a generar todo este tipo de isomorfismos, básicamente. Esa es como la gran utilidad de esto. Igual que en grupo, ¿sí? Recalcar harto eso, igual que en grupo, si esto se nos traduce en casi todas las propiedades de los grupos hacia los anillos. Proposición súper simple y sencilla es que toda preimagen de ideal es un ideal, ¿sí? Yo tomo un ideal que vive acá y cuando tomo la preimagen va a seguir siendo un ideal que vive acá. No así viceversa. Si yo, por ejemplo, tengo un I subconjunto de A ideal, no necesariamente phi de I, que va a ser un subconjunto de B ideal. No necesariamente la imagen directa es ideal, pero sí la imagen inversa, y esas cosas son útiles para demostrar otras cosas. Bueno, ¿y cómo yo demuestro que es un ideal? Me tomo un elemento en el anillo y me tomo un elemento en el supuesto ideal que yo quiero demostrar que es ideal. Y yo puedo notar que además phi de A a B yo lo puedo separar porque es un morfismo. Y esto claramente vive en J. ¿Sí? Tomo un elemento que vive en J y eso claramente vive en J. Luego, nosotros por las propiedades que se deberían haber aprendido en Intro a la Mate, yo sé que tengo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Tengo que phi de AB pertenece a J. Entonces yo puedo tomar la imagen inversa, a ambos lados. La pertenencia no me impide hacer eso. Entonces yo tengo que AB pertenece a la imagen inversa de J. Por lo tanto, tengo que unidad. ¿Por qué? Porque A es arbitrario y B también, entonces todo A que yo le multiplique a un elemento B de J sigue quedándose en el ideal, por lo tanto es un ideal. Y la propiedad de subgrupo es gratis, porque nosotros ya demostramos que la imagen inversa es un subgrupo, y todo eso nos estamos aprovechando de todo eso que aprendimos en la parte de grupo. ¿Sí? Eh, eh, em, Resultado importante que todo para caracterizar los cuerpos, ¿sí? Es que un cuerpo, entonces, o sea, tenemos un cuerpo sí, solo sí, sus únicos ideales son todo el cuerpo o el ideal nulo. Porque este también es un ideal, ¿eh? También es un ideal. Cualquier cosa que yo le multiplique al cero sigue siendo cero, se sigue quedando en el cero, es un ideal trivial. Y también el ideal completo es un ideal. Entonces, cuando es un cuerpo, son sus únicos ideales. Y eso se demuestra así. Partimos con la primera flechita. Supongo que es cuerpo y quiero demostrar que sus únicos ideales son el cero y todo. Entonces, si yo me tomo un ideal que sea distinto del cero,
yo debería llegar a demostrar que en realidad tiene que ser todo y no hay otra opción. Ya, entonces me tomo un ideal distinto de cero. Y me tomo un elemento distinto de cero también que esté en el ideal. Como es distinto de cero, tiene inversa, y la inversa, al multiplicarla consigo misma, es 1. Y por propiedades de ideales, al multiplicar por la izquierda cosas que viven en el anillo, porque mira, el A vive en el ideal, y el A a la inversa vive en el anillo. Y se supone que tiene que seguir quedándose en el ideal. Y esa multiplicación me da 1, o el neutro. Y luego, si el 1 está en el ideal, yo al 1, por cualquier cosa que le multiplique por izquierda, debería seguir quedándose en el ideal. Por lo tanto, como el 1 no le hace nada, y es para todo, recordemos que es para todo elemento del ideal, del anillo, entonces implica que en realidad tiene que generar todo. ¿Se entendió ese argumento? Esto que está aquí. Sí, sí, por mi parte sí. Bueno, ya perfecto. Ya, recapitulando rapidito, tomo un ideal distinto de cero, tomo un elemento en el ideal distinto de cero también para poder invertirlo, su inversa está en el cuerpo. Por lo tanto, al multiplicarlo debería seguir quedándose en el ideal. El 1 entonces está en el ideal. Y eso también es otra forma es como un mini ejercicio, pueden verlo, pero realmente directo. Eh, si uno pertenece al ideal, entonces el ideal es todo el anillo. Y me parece que eso el profe lo tiene en su librito, pero realmente es directo. Porque si el 1 está en el ideal, cualquier cosa que yo le multiplique por la izquierda debería seguir quedándose acá. Entonces, una vez que yo recorra todos los elementos del anillo, en realidad van a estar todos en el ideal, entonces necesariamente tiene que ser todo. Y la otra flechita, la que va para acá, suponemos que los únicos ideales son todo y el cero, y me tomo de nuevo un elemento distinto de cero. ¿Ya? Lo tomo distinto de cero. ¿Para qué lo tomo distinto de cero? Porque como quiero demostrar que es cuerpo, tengo que ver que siempre tiene inversa. Esa es una forma de demostrar que es cuerpo. Ya, entonces me tomo un elemento distinto de cero. Y consideramos el ideal generado por ese elemento, es decir, todos los B que viven en A. Multiplico por la derecha en este caso. Multiplico por la derecha, por la derecha. Y son los generados por A. Como el A está en el ideal, claramente porque B está en A, y si B está en A, B puede ser 1, y como B puede ser 1, AB puede ser A. Por lo tanto, A está en A. ¿Sí? A está en A. Y como A está en A, no es el nulo. No es el ideal nulo. Por lo tanto, si no tiene al 0, necesariamente tiene que tener al 1. Porque no es nulo, ¿no es cierto? Y tiene que tener el ideal siempre que tiene que tener el neutro. Entonces, si no tiene al 0, tiene que tener al 1. Y recordemos que si tiene al 1, el generado por el 1 es todo. Luego que tenemos que es todo, significa que va a existir algún B de tal manera que AB es 1. Porque 1 está en el ideal y A está en el anillo. Entonces va a tener que haber un B que yo cuando lo multiplique por A es 1. Y eso por definición significa que B es la inversa de A. A es cuerpo. Ahí está demostrado que A es cuerpo. Porque no sabemos quizá concretamente quién es B, pero sabemos la existencia de un elemento que funciona como inversa para cualquier otro elemento. Entonces tenemos las dos implicancias. ¿Sí? Ejemplos que ya mencioné, algunos quizá, es que todos los ideales de Z son de la forma NZ. Y eso ya lo vimos que se hereda de que todos los subgrupos son de la forma NZ, por lo tanto tienen que pasar por ese filtro primero. Otra cosa
Es que si nosotros tomamos la inclusión, que las inclusiones siempre son inyectivas, ¿y qué es una inclusión? Es ver a Z como un elemento de R, y eso siempre lo puedo hacer. Es decir, puedo ver al uno que vivía en Z, también lo puedo ver viviendo en R, en algo más grande. Eso es la inclusión. Eh, Me genera ese morfismo de anillo. Si n es mayor o igual a 1, este no es un ideal. ¿Sí? ¿Quiénes son los IN? Son los NZ. ¿Sí? Tiene que ser distinto de 0. Eso básicamente tiene que ser distinto de 0. Entonces, básicamente me está diciendo que, por ejemplo, 3Z no es ideal de R. ¿Sí? Y incluso recordemos por lo que dije arriba, preimágenes de ideales son ideales, pero imágenes directas no necesariamente son ideales. Y aquí está, la imagen de un ideal vía morfismo de anillo, no necesariamente un ideal. Eh, Esas son cosas útiles y ejemplos. ¿Qué otra cosita? Otros ejemplos que tenemos por acá es que la intersección de ideales es un ideal. Y eso realmente es directo. Si ustedes toman un elemento en el anillo y ven que cualquier cosa que yo multiplique por la izquierda se sigue quedando en esta cosa. Entonces, por eso lo puse como ejemplo, porque como ejercicio realmente trivial. Intersección de ideales e ideal. Otra cosa que tenemos es que podemos tomar el ideal generado por un subconjunto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos... eh, y lo típico cuando nosotros hablamos de generado es intersectar todos los ideales que contengan a S. Por ejemplo, tengo un ideal I y este contiene a S. Todos los que los contienen los intersecto y llego al ideal generado, que es lo mínimo que yo puedo obtener. Y eso también es un ideal. Y de hecho, ¿por qué yo sé que es ideal? Porque es intersección de ideales. Y al ser intersección de ideales, va a ser ideal. Entonces, es una forma como tramposa de decir que el generado siempre es un ideal, dado que es intersección de ideales, y dado que es intersección de ideales, también es un ideal. Bueno, y si el conjunto es un singleton o unipuntual, también se le llama así, un conjunto unipuntual, se denota así, con el elemento. Y esas cositas. ¿Qué otra cosa? De la propiedad universal, claro, tenemos la del cociente, esta es como el teorema isomorfismo de Nether. Súper útil, sobre todo en física y en álgebra abstracta. Mi Nether es una gran física y matemática y hizo unas contribuciones inmensas en esta área. Entonces nosotros siempre nos podemos construir de manera forzada un isomorfismo en cualquier morfismo que yo tenga. Cociento por el kernel y lo hago inyectivo. Y me restringo la imagen y lo hago sobreyectivo. Nada más que hacerlo. Ahí ya tenemos todo perfecto. Y último ejemplo, antes de hacer el break, me doy un elemento, bueno, sea un anillo y tengo un elemento en el anillo y la proyección. La proyección del anillo de polinomios a mi anillo. Y recordamos que esta era una álgebra, ¿sí? Es un morfismo de A álgebras. De tal manera que, eh, de que a la variable la manda a un elemento. Eso es lo que está haciendo. Si tengo, por ejemplo, R de X, me está diciendo que este morfismo manda a X, lo manda a un valor, a un número, ¿sí? Aunque recordemos que no todo anillo es un número, pero lo podemos pensar como un número. Entonces, el algoritmo de la división implica que si yo tengo un polinomio en este anillo, entonces yo lo puedo dividir
por esto que está acá. ¿Sí? Yo lo puedo dividir por eso que está ahí. Y me va a quedar un resto que va a ser numérico y me va a quedar otro polinomio. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, si ustedes tienen x cuadrado más x más 1, va a ser, no sé, po, algún polinomio por x más algún resto. ¿Sí? De grado 1. Eso es lo importante, es de grado 1. Esto se parece bien mucho a la construcción que hicimos con los complejos de manera algebraica. Bueno, para cierto polinomio en el anillo polinomio y para algún b en el anillo. Entonces, se tiene que el f va a parar a b, ¿sí? Que es el resto. Recuerden que esto es como cocientar. Entonces va a parar al resto. Y con eso se puede concluir de que el kernel es el ideal generado por eso. Porque es análogo. Si yo proyecto, cuando yo proyecto y llego al resto, eso es idénticamente lo que hacíamos cuando construimos los enteros módulo n. Cuando, por ejemplo, teníamos eh, f de z a, a 3z, chuta, a z cocientado a 3z, lo estaban mandando al cociente. Y los elementos de acá, ¿quiénes son? Son, por ejemplo, el 0, el 1 y el 2. Y los demás vienen codificados por su resto. Entonces, yo quiero saber quién es el 15, lo divido por 3 y me doy cuenta que es 5. Y no tengo resto. Entonces es 0. Y si yo tengo el 17, lo divido por 3 y es igual a 5, pero ¿qué resto tiene? Tiene resto 2. Entonces lo identifico con el 2. Entonces realmente es análogo y recordemos que eso pasaba cuando el kernel era lo que yo había cocientado. Entonces en este caso es como estar cocientando por el x menos a. ¿Sí? Y si yo cociento por el x menos a, me puedo hacer el isomorfismo. Me puedo hacer el isomorfismo porque... mm, 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 mm. Porque cociento por el kernel y lo dejo inyectivo. Y además, esta, como era una proyección por construcción, es sobreyectiva por construcción. Entonces, ya era sobreyectiva, lo único que hice fue agregarle la inyectividad y tengo un isomorfismo. Y es súper útil, súper útil porque nosotros podemos tener un anillo cualquiera y yo sé que esto siempre va a ser isomorfo al anillo de polinomios cocientado con el ideal de una variable con cualquier otro elemento. Interesante, súper interesante. Y de hecho más adelante vamos a ver que esto es maximal, cuando esto es un cuerpo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ojalá no se hayan confundido, pero lo importante es este resultado. Esto atesórenlo. Y repito, un anillo es isomorfo a su anillo de polinomios cocientado por el ideal generado por la variable menos algún elemento cualquiera. Cualquier elemento puede ser incluso el cero. Es decir, si ustedes cocientan a este anillo de polinomios por el ideal generado por x, también va a ser isomorfo al anillo. Y eso va a ser útil en muchos otros contextos, incluso en la construcción de los complejos. ¿Sí? Ya, yo creo que vamos a hacer un break ahora. 5 o 10 minutitos.
¿Cómo va la ayudantía? Muy densa, interesante, aburrida. Bien, bien. No, pero el resultado al final me quedé colgado. Pero, Sí, pero como tú decías, se veía súper importante. Digo, más que importante, como potente. ¿Cachai? sí, po. Sí, sí, es súper importante. Igual ese otro de que si tengo un dominio y tomo su anillo de polinomio, también es un dominio. Y son cosas importantes. Importantes, sí. ¿Tú revisaste la construcción de los complejos o no? ¿De forma algebraica? No. Mm, O podría sea, revisarlo, es cortito, dura 10 minutos. ¿solo hicieron acá? Son los primeros 10 minutos de la sesión de ejercicio número 4 si no me equivoco. Pero tiene el título, dice literal, sesión de ejercicios tanto, construcción de los complejos. Así que Ya. te lo recomiendo porque realmente es idéntico a como construimos los enteros módulo n. Ah, ya. Porque obviamente si te digo construir los complejos así, quizás no vayas a entender. Pero una vez que lo ves construido, te das cuenta que es idéntico. Porque tiene que ver con los restos y nada más, pues, tiene que ver con los restos y está listo. Vale, lo voy a revisar después porque me acuerdo que lo mencionaste, pero no lo había revisado yo. Sí, ¿está ahí? Sí, Ya.
Bueno, voy a retomar lentito, pero como me dijiste que te dejó colgado la última, revisémoslo con detención. Mira, tenemos un morfismo de A álgebras, ¿sí? Pero con una condición, de tal forma que la variable va a parar a un elemento, ¿ya? Un elemento del anillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo divido por esta cosa, o sea, primero veamos quién puede ser f de x, puede ser algo del estilo a más bx. No tiene más, perdón, si tiene más grados, perdón, aquí me confundí. Y voy a ocupar la misma a1 más a1 x1 más a2 x2, etcétera. Ya, f de x es eso. Y por el algoritmo de la división euclidiana, nosotros podemos cualquier polinomio dividirlo por x menos a. Y nosotros sabemos que cuando dividimos por algo de grado 1, el resto tiene que ser de grado menor, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya, ya. Hasta ahora sí Sí, te ¿no es voy cierto? captando. Sí. Por eso decía que era parecida a la construcción de los complejos, porque ahí trabajamos con división euclidiana, pero con polinomios. Ya, entonces el resto tiene que ser un b, pero un b sin ninguna x ni una x cuadrada, nada, un b. El punto. Claramente para algún polinomio en anillo polinomio y algún b en el anillo. Entonces, cuando yo tomo la imagen del f de x, va a parar a b. ¿Por qué? Porque en la imagen, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x en la imagen? Ah, ya, claro. ¿No es cierto? Se te va a anular. Entonces me queda cero. Sí, Esto se va. Y cuando tomo la imagen, me queda b. ¿Se entiende? Entonces es análogo a lo del resto. ¿No es cierto que es análogo a lo del resto? Yo identifico un polinomio con su resto. claro. Pero con esta condición, que es importante. Sin esta condición se nos va todas las pailas. Y una vez que tenemos eso, nos damos cuenta de que el kernel es esto que está acá. Porque claramente en la imagen x vale a. O cualquier número que yo escoja, pero fijo. Un número fijo. Entonces el kernel es todo este anillo. Que aquí no es nulo, pero cuando yo lo paso por la imagen, sí. Por lo tanto, todo ese ideal, que además sabemos que el kernel es un ideal, eh, todo ese ideal es el kernel. Entonces nosotros podemos hacer el truco que ya conocemos. Cociento por el kernel y tengo un isomorfismo. ¿Y por qué tengo el isomorfismo listo? Porque esto por construcción es sobreyectivo. Listo. Es sobreyectivo, divido por el kernel, estamos al otro lado. Y es súper simple, ¿ah? Con el simple argumento de la división euclidiana. Nada más que eso. Me jodió. ¿Cuántas cosas salen por división euclidiana? Salen hartas cosas, caleta. Sí, lo que llamo de curso. Ya. Ya, entonces sigamos con lo que sigue, ya, con conjunto multiplicativo. También útil para, pero quizás no útil en sí, pero sí para demostrar otras cosas que sí son útiles. ¿Y qué es un conjunto multiplicativo? Es parecido a un ideal, pero no lo es. Tomo un anillo y me tomo un subconjunto. Entonces, este subconjunto se llama conjunto multiplicativo si tiene al 1 y si para todos los elementos de y es cerrado bajo la operación. ¿Sí? Es como, no es un ideal, es como otro tipo de conjunto. ¿Sí? Fácil. Tengo un anillo, y aquí tengo un S, que es conjunto multiplicativo, sí, solo sí, tiene el neutro de la operación, siempre que vean el 1 va a ser el neutro de la segunda operación. Tiene el neutro, lo hereda del anillo, pero además es cerrado bajo la multiplicación y nada más. No pido nada más. Solo que cuando yo opere bajo la operación correspondiente del anillo, las cosas se siguen quedando aquí adentro.
Eso es un conjunto multiplicativo. ¿Sí? Y esto nos va a ser útil para demostrar las cosas que vienen a continuación, pero antes de ello hay que definir un ideal primo. Ya sabemos lo que es un ideal. Es un subgrupo, tal que yo le multiplico cosas por algún lado y se sigue quedando en el ideal. Entonces, este ideal es primo, un poco más restrictivo, si al yo cocientar el anillo, este es un conjunto multiplicativo. Y si no me equivoco, el profe llama al conjunto multiplicativo con otro nombre, pero yo no, en este momento no me acuerdo cuál era. Sí, así que ahí pueden quizás ustedes conectar las cosas. Entonces, de nuevo, es una caracterización. Se dice que P es primo, si y solo si este cociente, que nosotros sabemos que está permitido cocientar porque es un ideal, es primo si el cociente es conjunto multiplicativo. ¿Sí? Si el resultado final es un conjunto multiplicativo. Y eso se traduce en cosas un poco más fáciles de entender. Se traduce en que el uno no está en P, ¿sí? Recordemos que el uno estaba en el conjunto multiplicativo, pero no necesariamente en el ideal. Y recordemos que si el uno está en el ideal, es todo el anillo. Entonces, se traduce en el uno no está en el ideal, y si para todo par de elementos, tales que la multiplicación se queda en el anillo, necesariamente A está en el anillo o B está en el anillo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener, no tengo un ejemplo concreto ahora, pero podríamos tener un ideal, y quizá lo voy a hacer con dibujo, para que va a quedar mucho más claro. Tengo un anillo, y por acá tengo un ideal, que no es todo, es decir, no tiene al uno. Cada vez que tú tengas la hipótesis de que es un ideal estricto, que no es todo, necesariamente no tiene al uno. Eso lo podemos asegurar. Entonces, no tiene al uno, el uno está por aquí rondando, y la cosa es que yo puedo multiplicar, por ejemplo, ese lo multiplico con este, y al multiplicar los dos, caigo acá adentro. Este no es primo, porque el ser primo, necesariamente la multiplicación de dos elementos tienen que ser, o por lo menos uno de los dos tiene que estar dentro de P. ¿Sí? Porque aquí, ¿cuál es la condición? Como dos elementos en el anillo, tal es que cuando multiplico están en el ideal, necesariamente uno de los dos, o ambos pueden estar, tienen que estar dentro. Eso se traduce directamente de ser el conjunto multiplicativo, que es un lenguaje mucho más sencillo del que usa el profe. ¿Se entiende cómo funciona el anillo, el ideal primo, no? Sí, creo que sí, a priori. Sí, ya. Sí, sí, no es más que eso. Que no tenga el uno, dos cosas, que no tenga el uno y que cada vez que yo multiplique dos cosas en el anillo y queden dentro del ideal, necesariamente una de las dos tiene que estar en el ideal. Este no es primo, pero por ejemplo, esto que está acá, sí es primo. O multiplico dos cositas de adentro, siempre va a estar adentro. Y esta cosa nos da cabida a poder demostrar ciertas cosas, como por ejemplo, tengo un morfismo de anillo y un subconjunto del anillo B. Entonces, la preimagen de un conjunto multiplicativo es otro conjunto multiplicativo, o abreviadamente multiplicativo. Y quizá uno puede decir, ¿y la otra implicancia qué pasa? Bueno, para la otra implicancia necesitamos una hipótesis más. Eh, si el, si el morfismo es sobreyectivo y además la preimagen es multiplicativa, entonces T es multiplicativo. No hay una equivalencia. Para acá basta que T sea multiplicativo, pero para el otro lado se necesita la hipótesis de sobreyectividad. Así es simple. Y lo vamos a demostrar. Entonces nosotros definimos S
como la preimagen de T. ¿Sí? Y para probar 1 notamos que el 1 está en S por ser conjunto multiplicativo. No, o sea, perdón, todavía no sabemos qué es conjunto multiplicativo, porque nosotros sabemos esto, f de 1 es 1. Por lo tanto, f a la menos 1 de 1 también es 1. La preimagen del 1 es 1, y como yo sé que t es multiplicativo, tiene el 1, por definición, por lo tanto la preimagen también la tiene, que la definimos como S. Sí, de hecho aquí está explicitado. Además, para todo par de elementos en S, se tiene lo siguiente. La imagen de AB la puedo separar por morfismo, y como es multiplicativo, la multiplicación cae dentro del mismo conjunto. Por lo tanto, f de A, o sea, phi de AB pertenece a T. Perdón. Y como phi de AB pertenece a T, eh, estamos listos. Porque la multiplicación... A ver, ¿qué es lo que queríamos demostrar? Queríamos demostrar que esto que está acá es multiplicativo. Y recordemos qué es lo que es ser multiplicativo. Ser multiplicativo es tener el 1 y que la operación es cerrada. Entonces cuando yo tomo dos elementos acá, me doy cuenta que AB sigue estando en S. ¿Por qué? Por esto que está acá. Y eso que es acá se traduce en que AB, por teoría de conjunto, está en phi a la menos 1 de T. Por teoría de conjunto puedo aplicar phi inversa a ambos lados. Y hemos demostrado que es multiplicativo. ¿Sí? Ya tenemos una implicancia lista. Y la otra, que le agregamos la hipótesis de sobreyectividad, que vamos a ver por qué se necesita. Bueno, notamos que esta hipótesis siempre la tenemos. Eh, phi de 1 es 1, por lo tanto phi a la menos 1 de 1 también es 1. Entonces el 1 siempre está, ¿sí? Para cualquier lado de la inversa siempre está. Pero queremos saber también que es cerrado para la multiplicación de los elementos. Eh, 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 Entonces cuando yo tomo cualquiera de los dos elementos de acá, yo sé que phi de A pertenece a phi de S. Pero phi de S es phi de phi a la menos 1 de T. Es decir, phi de A pertenece a T. Y así también phi de B y la multiplicación. Pero yo quería demostrar, yo quería demostrar que AB está en S. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demuestro eso? Bueno, ocupando la hipótesis de sobreyectividad, tengo que para todo T en T va a existir un S tal que necesariamente es phi de S. Es decir, con la sobreyectividad yo aseguro la existencia de que ocurra, de que siempre va a existir este S que al tomarlo por imagen llega a T. Entonces ahí yo puedo recién asegurar y, y con lo que tengo aquí arriba, nuevamente tengo que AB pertenece a phi a la menos 1 de S. Literalmente, esto es solamente teoría de conjunto. Este ejercicio es netamente teoría de conjunto. Y proposición, que esto es súper típico en teoría de conjunto y todo lo que tiene que ver con álgebra, es ver cómo se comportan las funciones, y en este caso morfismo, en el sentido de que qué pasa con la imagen inversa, qué pasa con la imagen directa. Entonces vimos que los conjuntos multiplicativos se portan bien, salvo la condición de sobreyectividad en el segundo caso. Vimos que lo ideal es la imagen inversa siempre se porta bien, la imagen directa no siempre. En los subgrupos pasa lo mismo. Y así un sinfín de propiedades. Para los ideales primos, lo mismo. Exactamente lo mismo que en lo de multiplicativo. Si tengo un ideal primo, la imagen inversa también es primo. En cambio, si la imagen inversa es primo, yo no puedo asegurar que Q sea primo. Necesito la sobreyectividad.
Y estas letras góticas, que son las que se ocupan comúnmente para denotar a ideales primos. Comúnmente se ocupan estas letras góticas, o incluso, no las puedo dibujar, pero todas estas letras así medias cuadradas que se ven aquí, se usan para denotar ideales primos. Cultura general, ¿no? La literatura de álgebra abstracta. Y entonces, ¿cómo demostramos esta proposición, que es bien similar a la anterior, pero ahora con ideales primos? Es literalmente aplicar el lema anterior al conjunto T, que es B cocientado con Q. Y aquí, realmente directo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que, voy a hacer la letra cursiva nomás, que Q es primo, si solo si, B partido en Q, o cocientado por Q, es multiplicativo. ¿Verdad? Entonces, si yo a este cociente le aplico el lema anterior, demuestro estas dos cositas. Demuestro esa hipótesis, y con la de sobreactividad demuestro la inversa. ¿Se ve que es directo o no? ¿Se ve la real utilidad de esto? Claro, Sí, ¿no es cierto? Porque si yo lo demuestro para este conjunto como multiplicativo, yo sé que si este es multiplicativo, entonces este cociente hace que lo que cociente sea primo. Y con eso estoy al otro lado. Y tenemos la equivalencia. Porque es un sí solo sí. Q primo, sí solo sí es multiplicativo. Entonces, el lema realmente la proposición se demuestra sola con el lema. Por eso es útil ir presentando este tipo de notación. Otra cosa importante, y esto es lo más importante del mundo, es aprendan bien cocientes. ¿Qué es un cociente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo son sus clases laterales? ¿Cuándo puedo cocientar? Todo lo que vimos en grupo, porque eso es súper útil acá. Acabamos de ver que cuando este cociente es multiplicativo, entonces Q es primo, viceversa. También tenemos otra caracterización, es que si ya, más allá de ser multiplicativo, tenemos un dominio, entonces P es primo, y aquí se me cayó la letra, es AP cuadrada. ¿Sí? Otra caracterización, si ahora en vez de, cambiamos la hipótesis de, de ser multiplicativo a ser dominio, tenemos lo mismo. Volvamos a la de arriba para compararla. Ah, no, aquí me equivoqué yo, aquí me equivoqué yo. Este es primo si es el multiplicativo. Es decir, ¿cuál es la implicancia? Si A partido en P es multiplicativo, entonces P es primo. Entonces, ¿en qué momento tengo la equivalencia? La equivalencia la tengo cuando el multiplicativo lo cambio por dominio. Y cuando lo tengo como dominio, tengo la otra implicancia. Ahí tengo la equivalencia, ahí está la diferencia. ¿Y cómo se demuestra? Consideramos la proyección canónica, que siempre la podemos hacer, y recuerden que es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, la proposición anterior implica que esto que está acá es un ideal primo, si solo si, es ideal, creo que lo anoté mal. Aquí me equivoqué yo. Si ese cociente es un dominio. Es un dominio. Ahí sí. Y entonces la proposición anterior implica que si esta cosa fuese ideal primo, es decir, la imagen inversa del cero, que nosotros sabemos que el cero es un ideal,
es primo, entonces necesariamente el cociente es un dominio. Y esto último, por definición, equivale a decir que el 1 no está en el 0, porque recordemos que... eh, eh, mm, ¿por qué ocurre eso? Aquí me estanqué yo. ¿Por qué el 1 no está en el 0? Ah, no, claramente, po. O sea, eso es lógico. Es lógico que la clase del 1 nunca va a estar en el ideal generado por 0, sino el ideal sería distinto del 0. Por lo tanto, si el 1 no está en el 0, quiere decir que este cociente va a ser distinto del 0. Y que si tomo la multiplicación, me quedo en el ideal nulo. Entonces, necesariamente, recordemos que las clases se portan bien. Esa clase es lo mismo que la multiplicación de las clases. Y recordemos que esa notación es lo mismo que tener esto. Entonces, si yo tengo la multiplicación en el ideal, necesariamente o A está en el 0 o B está en el 0. Y tenemos la definición de dominio. Porque eso era ser dominio. Que uno esté en el 0 o el otro esté en el... O sea, perdón, que uno esté en el ideal o el otro esté en el ideal. Y tenemos un dominio. ¿Por qué? Porque queríamos demostrar la implicancia. O sea, perdón, queríamos demostrar la equivalencia y sale realmente directo. Cualquier duda, me dice no. Y aquí, bueno, cosas que se van repitiendo y repitiendo, como por ejemplo, este es primo, sí, solo si, n es primo. Entonces vamos como hilando un poco más fino, en el sentido de que nosotros vimos que esto eran los únicos ideales de Z. Pero ahora vemos que aparte de ser los únicos, son primos. Sí, solo si el número es primo. Y de hecho, esta es la generalización de los números primos. En la generalización de un número primo, verlo como un ideal. Porque son como indivisibles, son como bloques indivisibles. Pero hay algo curioso, es que en Z, el ideal 0 es primo. Ahí meditarlo un poco. El 0 es primo en Z. Eso es por definición, porque no cumple las propiedades para ser primo. Pero, o sea, perdón, sí cumple las propiedades. Pero nosotros sabemos, por los números, que el 0 no es primo. El 1 tampoco. El 2 sí, el 3, el 5, el 7, etcétera. Pero el 0 no es primo, pero sí es un ideal primo. Entonces ahí existe todo un debate y toda una cosa que no vamos a entrar a detalle de por qué ocurre esa como anomalía, entre comillas. Ya pues tenemos ese ejemplo. Y además, si tenemos un dominio y un elemento en el anillo, nosotros teníamos este isomorfismo que construimos delante. Bien simple. Entonces, nosotros, si A es un dominio, esto también era un dominio, y este isomorfismo cumplía. Estaba perfecto. Entonces, si yo tengo que este cociente también es un dominio, y es dominio porque A es dominio, y al ser isomorfismo las propiedades se traspasan, al ser dominio, este ideal cocientado acá abajo es primo. Súper útil, es primo ese ideal al tener un dominio. Y recordemos que todo cuerpo es un dominio. Todo cuerpo es un dominio porque en todo cuerpo nosotros tenemos que A por B es distinto de cero si A y B son distintos de cero. Nunca voy a poder llegar al cero si tengo cosas distintas de cero. Entonces, un dominio, y quizás hagamos el dibujito. Tenemos, tenemos grupos, tenemos anillos, anillo abeliano, etcétera, y de aquí adentro de los anillos tenemos dominios. Y dentro de los dominios tenemos los cuerpos. Entonces, claramente, todo cuerpo es un dominio. Todo cuerpo es un dominio. Por lo tanto, cualquier propiedad que yo le aplique al cuerpo le van a correr las propiedades de los dominios, de los anillos, de los grupos.
En particular, si yo a un cuerpo lo cociento por un ideal primo, tengo otro cuerpo. O mejor dicho, para ese lado no sirve mucho. Para el otro lado sí sirve. Si yo tengo un cuerpo y yo sé que esto de acá también es un cuerpo, esto de acá es maximal, que lo vamos a ver un poco con más detalle después, que es lo que viene ahora. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que nunca un anillo de polinomio es un cuerpo. Nunca es un cuerpo, un anillo. De hecho, se llama anillo de polinomios por algún motivo. Entonces, como tengo un anillo y esto es un cuerpo, en particular, si es un cuerpo, es un dominio, esto de acá abajo es primo. Y cumple las propiedades de los ideales primos, y etcétera. Podemos hacer toda la álgebra que queramos sobre eso. Y otra idea similar son los ideales maximales. Y la misma palabra nos dice que la intuición de un ideal maximal. Es decir, eh, si este ideal es distinto de todo, y si para todo ideal que contiene estrictamente a m, necesariamente ese ideal que lo contiene estrictamente es todo. Es decir, es el ideal más grande que yo puedo encontrar en un cuerpo, sin ser todo, y nada más que eso. Si yo encontrase, por ejemplo, acá tengo un anillo, y acá tengo un ideal maximal, no hay ningún otro ideal por fuera más grande, ninguno. Y si llegase a encontrar uno por fuera más grande, necesariamente es todo, porque eso también es un ideal maximal, ¿sí? Entonces, es literalmente la intuición que nos da el enunciado. Es el ideal más grande que podemos encontrar en un anillo. Y si es un anillo, podemos ver las cosas en un dominio, podemos ver las cosas en un cuerpo, porque esas dos cosas también son anillos. Así como los anillos son grupos. Así como los grupos son monoides y los monoides son semigrupos. Un poco más restringidos, ¿no? Pero siguen siendo en esencia lo mismo. Y ejemplo, si tengo un dominio, ya sabemos cómo se comportan los dominios. Entonces, bueno, este ideal generado por el X, claramente es un subconjunto de esto que está acá, es primo. ¿Por qué es primo? Porque yo cuando cociento por este ideal, es isomorfo a lo que está acá. Recapitulemos un poco. Cuando yo cociento por X, yo al X lo transformo en cero. Por lo tanto, todas las variables que tengan x y más y cuadrado más y cuadrado x, todas las que aparezcan x son cero, son cero, son cero. Es decir, me quedan solo las que tienen y. Por lo tanto, este isomorfismo es eso. Pero nosotros también sabíamos que si A es un dominio, el anillo también es un dominio, el anillo de polinomios. Por lo tanto, si este es un dominio, quiere decir que lo que yo cocienté era primo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esta seguidilla de definiciones? Yo tengo un anillo, o sea, un anillo que es dominio, su anillo de polinomios también es dominio. Por lo tanto, yo sé que siempre que yo cociente algo, va a ser primo. Y estamos al otro lado. Sí, por mi parte, me parece lógico. Sí. Y siempre recuerden esto también que hice acá, siempre recuerdenlo. Cada vez que yo cociento, puedo pensarlo como un cero. Siempre que yo tenga, por ejemplo, los complejos son isomorfos al anillo de polinomios en R, cocientados con el ideal maximal este. Entonces, cuando yo cociento, puedo pensar al x cuadrado más 1 como cero. Por eso es que existe la unidad imaginaria. Porque lo puedo pensar como el nuevo cero, etcétera. Entonces, esta cosa siempre la puedo hacer, intuitivamente. Incluso, sí, para efectos prácticos también. Y proposición, un cuerpo es un cuerpo siempre que el cero sea un ideal maximal. Nosotros vimos que el cero es un ideal primo, ¿sí? Pero cuando es maximal, entonces necesariamente es cuerpo. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, supongamos que es cuerpo,
y me tomo un ideal distinto del cero, intentando yo querer que sea otro ideal que, por ejemplo, tengo el cuerpo y tengo por aquí el ideal cero. Yo me busco un ideal que sea distinto de este y que esté como por acá entre medio. Lo que yo voy a llegar a demostrar es que en realidad tiene que ser todo el cuerpo, porque el cero es el maximal y no hay ningún otro ideal más grande que el cero. Ya entonces me tomo un ideal distinto de cero y un elemento distinto de cero. Entonces, dado que A es cuerpo, se tiene que existe la inversa de este A y existe este uno. Y dado que existe el uno en el ideal, nosotros sabemos que ese ideal necesariamente es todo. Siempre que un ideal tenga el uno, entonces es todo. Hemos demostrado entonces que es un ideal maximal. Esa es una forma típica de demostrar un ideal maximal, de que yo tomo un ideal eh, distinto de todo y en realidad me doy cuenta que era todo. No hay nada más que eso. Así de sencillo. Pero nos falta la otra implicancia. Y la otra implicancia es que si suponemos que este cero es maximal, y yo quiero llegar a demostrar que es cuerpo, este anillo en realidad es cuerpo, ya, yo sé que si este es maximal y me tomo un elemento distinto de cero, este cero está estrictamente contenido en este que está acá. Lógicamente, porque el cero no tiene nada más que el cero. Cualquier cosa que yo le multiplique va a seguir cayendo en cero. Y si yo me tomo un elemento distinto del cero, esto siempre va a ser distinto del cero, claramente. Porque el A ya es distinto de cero y de por sí el A ya está en el ideal. ¿Ya? Y luego tenemos que A genera a todo el anillo. Perdón. Luego tenemos que, como el cero es maximal y yo tengo otro ideal que es el generado por A, necesariamente es todo, por definición de maximal. Y en particular va a existir un inverso, tal que si A es todo, necesariamente va a haber un elemento inverso que lo lleva al neutro. Y eso por definición es ser un cuerpo. Entonces está demostrado. Son argumentos súper sencillos, pero que se pueden demostrar muchas cosas. Ya, otra cosa. Hay quizá una curiosidad, es que el cero sí tiene inversa. El cero sí tiene inversa, pero solo en el anillo trivial. Eso, es una curiosidad. Fuera de este anillo, el cero nunca tiene inversa. Por eso a veces se hace la salvedad de que me tomo un cuerpo y me tomo un anillo distinto del trivial, ¿sí? Tengo que demostrar que todo morfismo de este K al anillo es inyectivo. Eso es un pequeño ejercicio que quizás lo podemos ver más adelante. Y otra cosa que le mencionaba adelante, así como la caracterización de que si el cociente es dominio, si solo si, P es primo. Bueno, tenemos otra caracterización. Si el cociente es cuerpo, entonces tenemos que es eh, maximal. Y viceversa. Si es maximal, entonces el cociente es cuerpo. Y que son cosas útiles como, por ejemplo, que nosotros sabemos que tenemos este isomorfismo con los complejos. ¿No es cierto? Tenemos este isomorfismo con los complejos. Entonces yo sé que este es un anillo, en realidad un dominio incluso,
eh. De hecho, ni siquiera es necesario que sea dominio, puede ser incluso anillo. Con eso basta, porque es menos restrictivo. Si este es anillo y yo cociento por algo y me da un cuerpo, entonces este es maximal. Son varias formas de poder empezar a desentrañar las cosas que hemos ido aprendiendo. O otra forma, ir de viceversa. Yo no sé que existe este isomorfismo, pero yo descubro de alguna forma por sus propiedades que esta cosa es maximal, entonces toda esta cosa es un cuerpo y son utilidades que se pueden dar a todos estos corolarios. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo vamos a demostrar que esta equivalencia nos damos un ideal, ¿sí? Y tomamos un morfismo proyección, que es la proyección canónica, que además recuerden siempre que es sobreyectivo. Tenemos una correspondencia eyectiva, que fue la que vimos con los grupos, ¿sí? Que hay una biyección entre los ideales, en los ideales J que están en A, tales que contienen ahí, es decir, hay una biyección entre todos los ideales que contienen ahí y todos los ideales que salen de cocientar por I. Es decir, yo tengo aquí tengo A, para que quede más claro, tengo a J y tengo todos estos ideales que tienen aquí, con mi J. Ya, estos están en biyección con este otro conjunto que ya no es A cocientado por I, donde I es el neutro. Entonces, todo ideal que exista aquí, la cantidad de ideales que existen acá, va a ser la misma cantidad de los que contienen a J acá. Esa biyección la teníamos de los subgrupos, ¿sí? De los grupos. Y lo cual preserva inclusiones. Entonces, dado que M es enviado al cero, ¿sí? Porque yo cociento por M en la proposición, recordemos. Yo cociento por M, entonces al cocientar por M quiere decir que M es el kernel, de hecho. M es enviado al cero, es otra forma de decir el kernel de P. No, perdón, no el kernel de P. No hay ningún morfismo asociado. Entonces, pensemos en este F. Pensemos en el F que va desde A cocientado con M hasta M, que es inyectivo, recordemos. La inversa es su... Perdón. Sí, está bien. Ahí. Inyectivo. La cosa es que el kernel de esta cosa es M, porque yo cocienté y así lo quiere decir. ¿Y qué quiere decir que sea el kernel? Que va a ser el nuevo cero. Y esto está en ese nuevo anillo de la proyección. Y además tenemos que M es maximal, si solo si, este es maximal. Es lo mismo, porque nosotros sabemos que básicamente el M es cero. Entonces una vez, si yo digo que M es maximal, es lo mismo que probar que el cero es maximal. Pero que el cero es maximal, ese es equivalente a decir que el cociente es un cuerpo, algo que ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces está demostrado. Y atesoremos el corolario. Teníamos estas dos cosas muy importantes. Si yo cociento por un ideal y tengo un dominio, entonces primo. Y si yo tengo algo primo, puedo cocientarlo y genero un dominio. También, si yo tengo un ideal maximal y cociento, genero un cuerpo. O si yo cociento y tengo un cuerpo, entonces es maximal. Tengo las dos implicancias. Y son súper útiles. De hecho, creo que con este tipo de argumentos yo hice un ejercicio muchísimo más corto que lo que lo hizo el profe y le quedó gustando porque los ejercicios con cocientes son mucho más elegantes que con letras, ir probando con ejercicios de 10 líneas con ver las propiedades. Por ejemplo, ver si es primo. Ya yo quiero ver que es primo y tengo aquí, eh, tengo que ver que A o B están
en P. Entonces voy probando qué pasa cuando multiplico por un i, qué pasa cuando el b multiplico por un x, y voy probando. No, pues hay algo más simple. Yo, quizás un poco más difícil porque es un poco más ingenioso, pero yo me busco un anillo tal que al cocientarlo por esto que el profe me mostró, y veo que es un dominio, entonces es primo. Directo, es primo. Por ese argumento. O si yo cociento y tengo un cuerpo, es maximal. Y no hay nada más que alegar. Y estamos al otro lado. Y la demostración sale en una y dos líneas. Y son súper elegantes. Esa cosa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este ejercicio quizás leerlo. Tengo un cuerpo y un número mayor o igual a uno. Y coeficiente en este cuerpo, que está acá, debería ser esta. Entonces, el ideal m es maximal, este ideal. En realidad sale como por inducción casi. Que, idéntico a lo que vimos delante. Nosotros teníamos que A es dominio. Dominio. Entonces, el anillo de polinomios, dominio. Y nosotros podíamos generalizar incluso a que, este anillo también era un dominio. ¿Por qué? Por inducción. Realmente directo. Y en este caso ocurre lo mismo. Nosotros teníamos que tenemos un cuerpo y yo lo cociento por este ideal maximal. O sea, claro, tengo un cuerpo y lo cociento por este ideal maximal. Tengo otro cuerpo. Y también si le empiezo a agregar más coordenadas, tengo más variables. Por ejemplo, este anillo con n variables. Si yo lo cociento, quizás para verlo más explícito, si tengo este cuerpo con n variables y lo cociento por este ideal también de n variables, sigue siendo maximal por inducción. Y además es isomorfo a, al cuerpo. Esto es lo importante, es isomorfo al cuerpo. Y aquí te voy a hacer pensar un poco. Porque, con esto ya voy a ir terminando. ¿Por qué crees que va a ser isomorfo al cuerpo? Sin darme una demostración formal, intuitivamente. Piénsalo un poco. O sabes que me hace sentido porque creo que una vez hablamos de esto, de, de cocientar con Sí. el hidrógeno. Ya, ¿qué es lo que yo lo digo casi toda la ayudantía? ¿Qué pasa cuando cociento? Como que quito eso, por así decirlo. Como que lo Claro, hago al cero. como que tengo el derecho de igualar a cero, ¿no es cierto? Entonces cada coordenada va a ser cero. Ahí le estáis como quitando. En este caso, x1 menos a1 es cero, y así inductivamente, o sea, sucesivamente hasta xn menos an es igual cero. ¿Y qué significa que sean igual cero? Bueno, que x1 es a1. Piénsalo así, la variable cambió de ser variable a ser un número, ¿no es cierto? Elimino variable. Eso es lo que estoy haciendo. Lo mismo que antes. Tengo este anillo de polinomio, x, y mayúscula. Esto es, y yo cociento por alguna variable, entonces esto es isomorfo al anillo con la otra variable. ¿Entiendes, no? ¿Cachai? Aquí el x lo mandé al cero, entonces ya eliminé la x y me quedaron las puras y. En este caso lo mismo. Tenía n coeficientes, n variables, y cada variable en el cociente se transformó en un número, porque yo tengo derecho intuitivamente de igualarlo a cero. Entonces, como cada variable se volvió un número, es el mismo cuerpo. No tengo ningún polinomio.
Y ahí está resuelto el ejercicio. No hay nada más que hacer. Entonces, esa idea intuitiva es realmente útil. Mm. Y el lema de SOR, que yo me acuerdo que lo vi en tercer semestre, es súper útil para lo que... Pero lo vamos a ver después, no lo vamos a ver ahora. Pero prácticamente alcanzamos a ver casi todo lo que tenía que ver con ideales. No alcanzamos a ver esto, pero no importa. ¿Alguna duda de lo que vimos, de lo que no vimos, de algún ejercicio? ¿No? O sea, no, en lo general estuvo súper claro, ¿sí? Como era como algo más nuevo, Sí. aparte, dejando de lado las demostraciones.